En esta ocasión vamos a hablar de los números reales. Los números reales se representan con la letra R mayúscula. Los números reales están compuestos por los siguientes conjuntos de números. Tenemos los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Estos cuatro conjuntos de números forman parte a su vez del conjunto de los números reales. Entonces, vamos a ver en qué consisten cada uno de estos conjuntos de números. Empecemos con los números naturales. Los números naturales son los que ya conocemos. El 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Entonces, los números naturales son aquellos que empiezan desde el 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora hablemos de los números enteros. Los números enteros son, además de los números naturales que ya mencionamos, vamos a agregar el 0 y los negativos, es decir, -1, -2, -3 y así sucesivamente. Por lo tanto, los números enteros abarcan los negativos, el 0 y los positivos, es decir, los números naturales. Por lo tanto, podemos decir que los números naturales están contenidos dentro del conjunto de los números enteros. Ahora veamos los números racionales. Un número racional es una razón de dos números enteros. Es decir, tomamos dos números enteros, como por ejemplo, tomamos el 1 y el número 2. Tanto el 1 como el 2 son dos números enteros. Entonces, esta razón, un medio, es un número racional. Otro ejemplo es el número 3, que es un número natural y también es un número entero, pero se puede expresar como un número racional, es decir, como una razón. Tomamos el 3 y si lo dividimos entre 1, 3 entre 1 sigue siendo 3, es decir, es un número entero, pero aquí lo estamos expresando como un número racional, es decir, una razón de dos números enteros. A su vez, también se puede expresar como 6 sobre 2, ya que 6 sobre 2 sigue siendo 3. Por lo tanto, el número entero 3 se puede expresar como una razón de dos números enteros. Y también tenemos los números irracionales. Estos, a diferencia de los racionales, no se pueden expresar como una razón de dos números enteros. Como ejemplo, tenemos el número que es la raíz cuadrada del número 2 y el número pi. Estos dos números no se pueden representar como una razón de dos números enteros. Entonces, resumiendo, decimos que los números reales están compuestos por los números irracionales, los números racionales, los números enteros y los números naturales. Pero aquí nos podemos dar cuenta que los números racionales abarcan a los números enteros y a los números naturales. Ahora veamos que estos números se pueden representar en la recta numérica. Entonces tenemos la recta numérica de los números reales. Trazamos nuestra recta y vamos a trazar primero los números naturales. Hemos dicho que los números naturales son el 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces los números naturales, en este caso, son estos que hemos señalado. Ahora, los números enteros. Los números enteros son los naturales, pero además agregamos el 0 y los negativos, -1, -2, -3, -4, -5 y así sucesivamente hasta el menos infinito. Entonces, estos números forman el conjunto de los números enteros. Aquí claramente se puede ver que los números enteros abarcan a los números naturales, es decir, que los números naturales están contenidos dentro de los números enteros. Ahora veamos los números racionales.
Los números racionales hemos dicho que son aquellos que se pueden expresar como una razón de dos números enteros. Por ejemplo, 2/3. ¿Dónde ubicamos 2/3 en la recta numérica? 2/3 equivale aproximadamente a 0.66, es decir, está entre 0 y 1. Lo vamos a ubicar aquí, el 0.66, que equivale al número racional 2/3. Ponemos aquí 2/3. 2/3 que es un número racional. Otro ejemplo de número racional es menos 5/2, que equivale a menos 2.5, es decir, que está entre menos 2 y menos 3. Lo ubicamos aquí y este punto equivale a este número racional, menos 5/2. Y este es un número racional. Ahora, habíamos dicho que tanto los números naturales como los números enteros forman parte del conjunto de los números racionales. Es decir, que un número natural o un número entero se puede representar como una razón de dos números enteros. Veamos, por ejemplo, el número menos 3 se puede representar como menos 3 entre 1. Menos 3 entre 1 sigue siendo menos 3, es decir, que esta es la representación racional del número entero menos 3. Ahora veamos el número entero 5, que a su vez es un número natural. El 5 se puede representar de manera racional como 5 sobre 1 o también como 10 sobre 2. Con esto estamos diciendo que tanto los números naturales como los números enteros se pueden representar como números racionales. Ahora veamos los números irracionales, que son aquellos que no se pueden representar como una razón de dos números enteros. Como ejemplo tenemos la raíz cuadrada del número 2. Su valor aproximado es 1.414213. Entonces ubicamos este número en la recta numérica. Se encuentra entre 1 y 2, aproximadamente en este punto. Aquí vamos a marcar la raíz cuadrada del número 2, que es un número irracional. Otro ejemplo de número irracional es el número pi, que vale aproximadamente 3.1416. En la recta numérica lo ubicamos entre 3 y 4, más cercano al 3. Lo vamos a marcar aquí. Está el valor pi, que es un número irracional. Con esto vemos que los cuatro tipos de números, los irracionales, los racionales, los enteros y los naturales, forman parte del conjunto de los números reales y todos se pueden representar en la recta numérica de los números reales. Ahora veamos que todos los números reales tienen una representación decimal. En el caso de los números racionales, su representación decimal se repite. Por ejemplo, tenemos el número racional 2 sobre 3, es decir, 2/3, que vale aproximadamente 0.666 y así sucesivamente. Se puede representar como 0.66 y arriba del último 6 ponemos una barra. Esta barra indica que el 6 se repite para siempre, es decir, es un número periódico. Los números racionales son números periódicos en su representación decimal. Luego tenemos otro ejemplo, un medio, que equivale a 0.50000. Su representación decimal es 0.50 y arriba del 0 ponemos una barra, lo cual indica que el 0 se repite de manera indefinida, es decir, para siempre. Y por lo tanto, se trata de un número periódico. Ahora, en el caso de los números irracionales, su representación decimal no se repite. Por ejemplo, la raíz cuadrada del número 2 es igual a 1.414213 y así sucesivamente, pero no hay ningún número que se repita de manera definida. Por lo tanto, decimos que la representación decimal de los números irracionales no se repite, no es un número periódico. También el número pi, que es un número irracional,
equivale a 3.141592.6 y así sucesivamente. Aquí también no podemos detectar ningún patrón de números que se repita y por lo tanto no es un número periódico. Con esto estamos diciendo que la representación decimal de los números irracionales no se repite, pero en el caso de los números racionales, su representación decimal sí que se repite.